Profesora de lengua Alexandra Rey, perdón, profesora de letras. Digo, ya arranqué mal y como buena docente seguramente ya va a comenzar con algún tipo de calificación negativa, diríamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Profesora de letras, la verdad que hay muchísimos temas como para poder hablar, especialmente del lenguaje en el día de hoy y la mutación que ha tenido en todos estos años. Para bien, para mal, ¿cómo lo ve? Vamos a empezar por esto de para bien, para mal, y lo que dijiste de entrada, una profesora en letras. En realidad, justamente lo que por allí surge mucho es esta cuestión de la corrección idiomática. Este es quizás el patrón con el que todos nos movemos, esto de decir es correcto, incorrecto, está bien, está mal. Y por allí en los tiempos que corren, justamente la cuestión de la corrección ya no va, de algún modo. Con todo esto, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, un tema tan sensible, la pregunta de toda la gente es, bueno, ¿está bien decir nosotros, les diputades? En realidad la cuestión del lenguaje inclusivo, que es utilizado por un sector minoritario por ahora, pero que tiene más una intención retórica, es poner sobre la mesa quizás una problemática que tiene que ver con esta cuestión del género que se viene dando hace mucho y que aparentemente la lengua está como detrás de lo que ocurre en la sociedad, y entonces plantea una necesidad de reflejar lo que en la realidad sucede, y por eso no podemos hablar por allí de correcto, incorrecto, porque supone algo que está dado de antemano, prefijado e inclusive hasta impuesto. Sí. La verdad que cuando algunos años atrás uno decía una cosa así, lo primero que te decían era no seas bruto, la descalificación primero, y después venía el error era tal o cual. O sea que el error ya no se denosta tanto. ¿Cómo es? Lo que pasa es que es por allí una concepción, o sea, todo tiene que ver con la evolución de los estudios lingüísticos, con la evolución de la cultura, de la mentalidad del ser humano, y en la actualidad todos los estudios vinculados al lenguaje trabajan sobre lo que tiene que ver con lo normal, con lo que es regular en el uso de los hablantes. Y a partir de allí es que surge la norma, y no al revés. No es que la norma, a partir de ahora vamos a usar la sino que, por ejemplo, la Real Academia, que está siendo tan cuestionada últimamente, tiene que, o sea, observa eso, ese es su mecanismo de trabajo, digamos, ver que el mayor empleo de tal o cual forma lingüística se dé en la mayor cantidad de hispanoparlantes, y a partir de allí va a incluir algún uso. Si no, se espera, se hacen, son muchísimos los estudios que tienen que hacer previamente. Claro. Usted me está diciendo que la norma surge desde la realidad, no para modificarla, sino para adaptarse a la misma. Claro, trata de ser un reflejo. Lo que pasa es que el lenguaje es reflejo de la realidad, y el hablante necesita describirla de alguna manera. Y va creando formas, o sea, la lengua surge a partir de la creación. El hablante, por un principio de economía del lenguaje, va a utilizar todo lo que le sea cómodo y práctico, sobre todo. Y si en el repertorio de palabras con los que cuenta, o de formas lingüísticas con las que cuenta, no está aquello que necesita para significar algo, lo va a inventar. Y esto de algún modo se empieza a viralizar. Ah, mirá, dijo esto, me encantó, refleja lo que yo quiero decir, prende. Y empieza a circular. Sí, primero me voy a permitir tutearte. Sí. Cuando fue una discusión que yo no podía creer, porque para mí era absurdo, decían la presidente y era el presidente. Una discusión que decía, no cambia nada, es la misma persona y estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de una superficialidad exclusivamente. ¿Cómo tomaste todo eso? Lo que pasa es que, de nuevo,
si buscamos, hay un material bastante interesante, poco por allí, no sé si poco difundido, pero a veces está bueno hacer circular también todo lo que tiene que ver con gramática y con lingüística. El diccionario panhispánico de dudas. ¿Cuál es eso? Es un diccionario que reúne todas las voces, esto de pan hispánico, o sea que pan quiere decir todo, que incluye todas las voces que están empleadas de manera mayoritaria en el uso de la lengua española. Cuanto más extendido está, esto empieza a formar parte de lo que es la gramática, el sistema, pero hay una serie de usos que a lo mejor no tienen el total o no llegan a formar parte del sistema, pero la Real Academia ya los ve porque hay un uso extendido por parte de los hablantes. ¿Qué pasa? Cuando surge la función de presidente, eran hombres. O sea que claro, el genérico masculino es lo que nosotros tenemos en el chip. A nosotros nos enseñaron desde mandato chiquitito. cultural, como le dicen. Claro, más allá, o sea, la lengua es cultura. Claro. Y es heredada, o sea, nosotros la transmitimos de generación en generación. A nosotros nos van enseñando ese masculino genérico y a partir de allí surge. Pero, como te decía hoy, si el hablante va dándose cuenta inconscientemente de que la lengua no está reflejando lo que en ese momento él quiere describir o significar, inventa. Ese es el aspecto creativo del uso del lenguaje, él inventa y se empieza a contagiar justamente porque otros hablantes empiezan a notar que le viene bien ese uso. Empiezan a surgir mujeres, y lo más lógico, porque nuestra lengua es flexiva, es cambiar de género. Entonces, si tenemos la forma correcta, porque era lo estipulado de antemano, era la presidente, el presidente, pero es forzado. Quizás hasta se vio más natural decir la presidenta. Ya está aceptado. O sea, en la Real Academia aparece primero presidenta, no aparece, como vos podés ver en un diccionario, oso, coma, guión a, sino que vas a encontrar primero presidenta, mujer que lleva a cargo la función de presidir un país, etcétera, y más adelante presidente, y con la definición tradicional. Si vos mirás este diccionario panhispánico de dudas, aparece uso mayoritario. No es la palabra más nueva que ha generado este cambio. Tenés sirviente, sirvienta, fue una de las primeras. Mirá todo lo que denota la cuestión cultural, claro, también. Y menos extendido, más en el ámbito rural, tenés estudiante y estudianta, que no podemos considerarlo. Ahí está la cuestión de lo estigmatizante por allí también, de ciertos usos que se imponen. O sea, volvemos a la cuestión de la corrección. La norma estándar es una norma más, pero hay un montón de subnormas del habla que en realidad es un intermedio entre el habla y lo que es la lengua en sí, que son grupos de hablantes que mantienen usos regularmente estables, y esos grupos de hablantes pueden hacer que su uso del lenguaje se extienda, como que quede en ese sector vinculado a un aspecto geográfico, un aspecto social, socioeconómico, sociocultural, profesional, cronológico. Los chicos, los adolescentes son los que más crean ciertas normas, la llamada jerga, que crean ciertas normas y que son relativamente estables mientras dure su adolescencia, contagian a sus padres, a su círculo inmediato, y después son palabras que tienden a desaparecer. Claro. Es lo mismo que puede llegar a ocurrir o no con el lenguaje inclusivo. Sí. ¿El lenguaje inclusivo crees que va a perdurar en el tiempo o que va a ser hasta que se dé la inclusión plena y absoluta? Lo que yo noté, por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente, es que él usa en tono sarcástico, en tono de sorna, él usa la E. Continuamente está chacoteando con esta cuestión.
no lo tiene incorporado. Y sí noté que las chicas adolescentes, que no podemos decir adolescentas, ya está, claro. Las chicas adolescentes son quienes hacen un ejercicio, yo creo que un tanto forzado. Por eso te digo, el lenguaje inclusivo no es un fenómeno, no es considerado todavía un fenómeno lingüístico. Claro. Es retórico. Quiero transmitir una opinión, quiero persuadir y convencer a un público determinado y utilizo cualquiera de las fórmulas, pues en este caso ya son fórmulas que me brinda el lenguaje para transmitir mi opinión. Ahora, es muy interesante lo que me decís desde este punto de vista. Vos me hablás de tu caso particular de un chico adolescente, sí, tu hijo. Sí. Y de las chicas con un lenguaje forzado. Sí. A mí lo que me viene rápido a la cabeza es decir, bueno, pero ¿el chico tiene esa concepción, ese mandato cultural de la desigualdad? ¿O en realidad lo de la igualdad lo ve ya como algo natural y el lenguaje no es necesario como para separar y para decir, no, ello es como, a ver, no sé si soy claro lo que te estoy diciendo. El chico lo ve, dice, hoy por lo menos, dice, eso, toda desigualdad que existía sí, en las otras generaciones, dice, eso no me afecta porque yo no lo siento así. Vos sabés que es así, o sea, trabajo con muchísimos, no te digo adolescentes, pero sí jóvenes de entre 18 y 20 y pico de años, y lo toman con cierta resistencia, como los adultos y los ancianos, es normal este uso. Y también la pregunta siempre es en relación a la corrección, y yo les digo, que yo no use estas fórmulas no significa que yo esté discriminando. Claro. Simplemente estoy usando mi lengua y lo que me viene en el chip configurado, pero tampoco implica que yo cuestione a un sector de la sociedad que quiera militar a través del lenguaje y que utilice libremente como una estrategia retórica, como una licencia poética, si se quiere, sí, utilizarlo para transmitir tu propósito, lograr tu propósito. Que esto, yo creo que la cuestión acá pasa porque antes nosotros no éramos testigos de estos cambios, de estas gestaciones que se dan en la mutación que vos decías al principio. ¿No éramos testigos o no éramos partícipes? Yo creo que el hablante siempre es partícipe, porque en realidad el uso se te contagia, vos no tomás la decisión para decir voy a usar o no voy a usar. Por eso, bueno, uno de los lingüistas que por ahí estudiamos dice, la lengua es impuesta, o sea, a mí me la imponen, claro, yo no decido. Y se te van pegando estos usos, palabras por allí, como hoy te decía, que me gusta usarlas o las empiezo a adoptar porque reflejan lo que yo quiero significar, y quizás de esa manera pueda llegar a extenderse el uso, pero no sé si a convertirse en una norma. Lo que puede llegar a ocurrir, o lo que pasa, te decía, es que ahora somos testigos por esto de los medios masivos y las redes sociales, claro, y demás. El fenómeno se pone sobre la mesa enseguida, por la interconexión que hay. Pero antes nosotros no éramos testigos por esto, porque no sabíamos que en tal o cual lugar se usaba ya esa forma de expresarse y nos llegaba por transmisión de herencia. Sí. Vos sabés que todo el tiempo me estoy acordando y mucho de la conferencia excepcional que dio Darío Zeta la semana pasada en la Feria del Libro, el filósofo, porque hablaba de las palabras. En un momento dado dijo, estamos atrapados por las palabras, ¿sí? Porque nosotros no las creamos, son imposiciones que tenemos. Exacto. Nosotros no estamos atrapados en algo que no lo creamos y no sabemos, e inconscientemente estamos en ello. Sí. Esa definición es como que uno le hace repensar absolutamente todo respecto del tema de las palabras. Por eso esa referencia quería hacer, porque desde hoy que estás hablando me venía a la mente esto. Te quería preguntar, sí, redes sociales. Sí. Bien, mal, ¿cómo lo ves? Digo, porque, a ver, desde las redes sociales que hablamos de mensajes, por WhatsApp, esas cadenas que escriben en forma horrible para uno, al igual que en Facebook o en cualquier otra que ves
los textos que te terminan doliendo los ojos muchas veces. ¿Cómo lo ves vos? Yo trabajo mucho con esos, o sea, con los textos y los textos de las redes. Lo que pasa es que la mirada en relación a esos textos debe adecuarse a distintos niveles también. O sea, la ortografía, y acá es una cuestión ya quizás educativa, ¿sí? Pero la ortografía está siendo la hermanita olvidada, digamos, en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y la inclusión como contenido, pero tampoco podemos caer en lo... Porque la ortografía de alguna manera es, si se quiere, como yo les suelo decir a los chicos, el maquillaje de un texto. Es lo último que uno afina. Y tiene que ver con la incorporación de un signo que vas fijando, se va acuñando en el cerebro. Si no te corrigen, si no haces la práctica continua de verlo escrito de buena manera, o de manera correcta, como diría la ortografía, obviamente la ortografía ya se va a ir transformando, yo creo, en una representación fonológica, o sea, la representación del sonido. Pero choca con la imposición por allí de la escuela, que tampoco está sabiendo cómo enseñarla de algún modo. Yo a los chicos les digo, ustedes tienen todos los medios como para revisar su ortografía, y lo que pasa es que también tiene que ver con el ámbito. O sea, yo les digo, en lo que tenga que ver con la comunicación cotidiana, quizás la ortografía, porque profe, usted entiende igual, la ortografía no es un requisito sine qua non, pero vos te vas al ámbito académico, al ámbito jurídico, al ámbito periodístico, la prensa escrita, y necesitas como requisito ineludible la buena ortografía, la buena redacción. Ya te digo, son niveles, son capas en relación al uso correcto de la lengua. Pues sabes que en eso que estás diciendo, me quedé con esa frase, profe, entiende igual. Sí. Buscando o argumentando que la comunicación es el único fin, como único fin. Sí. ¿No hace perder la riqueza del lenguaje? Y obviamente, más allá de riqueza, te vuelvo a repetir, mi hijo, yo tengo un hijo de 17 y uno de 8. El de 17 tiene una ortografía perfecta. Sí. Y es un chico que de pequeño leía mucho, pero después se pasa todo el tiempo por allí leyendo directamente en pantalla. Sí. Inclusive su cultura ahora es más auditiva. Bueno, el más chico tiene una ortografía pésima. Uh-huh. A la misma edad del mayor, tiene horrores ortográficos. Y empieza con el famoso yo, y no puede distinguir la Y de la L. Y ahí se plantea esto que te decía, que es fonológico. Porque de algún modo lo que voy percibiendo es que la escritura está haciendo representación de la oralidad sin una norma, porque de algún modo la L está tendiendo a desaparecer. Prácticamente son poquísimos los hablantes que las usamos. La Real Academia ya la encorcheta, y ortográficamente va a tener que cambiar. O sea, esto es cuestión de cambio continuo. Ahora, ¿qué es? No sé si va en detrimento de la riqueza de la lengua. ¿El de 8 sabe lo que son los corchetes? No, todavía no los emplea. ¿Y vos crees que los va a emplear? Sí, los signos auxiliares está aprendiendo, los signos de exclamación, los de interrogación. No, ¿sabes por qué te digo? Porque el de 8, porque me quedé pensando en algo. Yo también tengo hijos más o menos de la misma edad. Y siempre que los veo, siempre analizo lo mismo. Digo, bueno, a ver, partamos de una base que ellos son de una generación que tienen todo pantalla. Sí. Ellos no existen otra clase de cosas.
Sí. Y en el medio de eso digo, bueno, y la comunicación hoy a través de las pantallas, ¿cómo se da y de qué manera se da? Y digo, muchas veces se va perdiendo toda esa clase de cosas. Y me quedo mirando y diciendo, a ver, ¿hasta dónde va a ir esto? ¿De qué sirve aquella formación tradicional en la comunicación actual, y especialmente en la escritura y todo lo que se viene? Lo que pasa es que, de nuevo, la cuestión que surge es hoy hablábamos de corrección, el leitmotiv es la adecuación. O sea, lo que pasa es que eso no implica desconocer quizás las normas correctas. Sí. Pero ¿cómo hacemos para que la escuela vaya enseñando reglas ortográficas sin que la norma correcta se imponga y el chico por allí tenga una ortografía perfecta, pero no sepa usar el lenguaje en distintas circunstancias de comunicación? Yo les suelo decir a mis alumnos, pierdo un montón de tiempo eligiendo en el predictivo aquella palabra que tiene tilde, por una cuestión de que yo tengo la norma instaladísima y que por quien soy no puedo estar cometiendo errores. Y tengo compañeras que, cuando hablamos entre colegas, que mandan como 4 o 5 mensajes posteriores para autocorregirse. Y decía, hermana, ya te entendí. O sea, estamos. Entonces, a eso voy. Vamos a de algún modo quizás trabajar esa cuestión, pero estamos es un problema del sistema educativo, que inclusive con la gramática tampoco, la ortografía es un pedacito, la gramática. A mí me preocupa más la fluidez verbal de mis alumnos, y le digo, la ortografía después, toma tu computadora, toma la decisión, cuando te pide una tilde, cuando no, fíjate, tenemos todos los recursos. Yo en realidad a mis alumnos les enseño eso, por eso te decía, tomo los teléfonos, sacamos, fíjate las opciones, corregite, googlea, planteo más que la imposición de la regla, decir, bueno, en el ámbito académico yo no tengo que tener errores de ortografía, me tomo 10 minutos para revisarla. Tengo todos los medios. Genero la duda ortográfica. ¿Quién me genera la duda? El predictivo. Te pregunto, ¿se lee más o menos que antes? ¿Se escribe más o menos? Porque, ¿sabes por qué? Yo siempre planteo esto, bueno, dicen, no, los chicos de ahora no leen nada, que esto y que lo otro, perfecto. Pero vos lo ves todo el tiempo delante de una pantalla, leyendo. Y vos decís, no, se escribe menos. Viven escribiendo, mandándose WhatsApp, lo que sea, es posteando algo en Instagram o posteando algo en Twitter. Me dice, no, pero no es la misma lectura, se lee más, se lee menos, se escribe más, se escribe menos. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que se concibe la lectura circunscripta al ámbito literario. Por eso yo creo que yo siempre escucho las dos voces. O sea, aparte de trabajar con gramática, hago análisis del discurso para los que se van a recibir en el profesorado acá de la normal. Y siempre les digo, lo mejor es escuchar varias voces. Y cuando te dicen se lee, justamente es un tema que trabajamos, cuando dicen se lee menos, en realidad es eso, se lee menos literatura, se lee menos, obviamente en formato papel, pero yo no sé hasta qué punto. Hay gente que se descarga muchísimos libros y los tiene en la computadora, por eso te digo, los lee en pantalla. Los chicos escriben sus textos permanentemente en los celulares. Están trabajando, están produciendo. Mi hijo hace trabajo grupal chateando. O sea, yo no creo que se escriba menos y se lea menos, se lee otras cosas. Y una cultura que ellos tienen, que se está imponiendo para mí muchísimo, y que es la forma de abrevar también en el conocimiento, a diferencia de quizás nuestras generaciones anteriores, es la de la oralidad, esta de los youtubers. Y todo lo que aprenden a partir de eso, y seleccionan y hacen, van desarrollando cierto juicio crítico también, porque escuchan varios con diferentes posturas. Seguimos hablando de cambio. Sí, lo que yo veo también es eso, ¿no? Que tienen mayor acceso a información y que muchas veces te sorprende porque ellos acceden a la información, buscan.
totalmente. Ellos van y buscan. Sí. Es como que, y ahí vuelvo otra vez al ejemplo de Darío Zeta, que contaba en una entrevista hace no mucho tiempo, decía, yo estoy en clase, digo, me doy vuelta para escribir, digo, Platón nació en, y ya me grita uno del fondo, 426 a.C. Sí. Y digo, ¿le interesa a Platón? No, tienen el acceso a la información en el celular. Claro. Rapidísimo. Sí. Y muchas veces buscan, van y se meten y están. Sí. Sí. Y es la adquisición del conocimiento es inmediata, instantánea y digo yo aleatoria, o sea, va según lo que se presenta. No sé si llega a ser significativo, no sé si lo incorporan, pero depende de las circunstancias, a veces yo veo que sí. O sea, el más chiquito a mí continuamente me está interpelando a propósito de lo que escucha de los youtubers, y ejercitan la oralidad. Él todavía no se da mucho por el lado de la escritura, pero ejercitan otras operaciones cognitivo-lingüísticas que quizás vayan reemplazando a las formas tradicionales. Ese es el tema, o sea, pero la tecnología nos cambió todo, diríamos. Y obviamente, sí, es así. O sea, pero por allí no hay que, pienso yo, no desde la educación, si nos rasgamos las vestiduras y pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, estamos perdiendo mucho tiempo. Sí. O sea, hay que aprovechar los elementos. Sí. Además hay estadística que te demuestra que el tiempo pasado no fue mejor precisamente en muchísimas cosas, y que ahora hay que saber adaptarse nada más. Bueno, el profesor arquitecto Germán Soto siempre nos dice, cuando viene aquí a hablar con nosotros, dice, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y a los chicos hay que saber brindarle todo ese material. ¿Está viajando dentro de poco? Sí, dentro de un mes aproximadamente. ¿A dónde? Un mes y medio. A Atenas. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sí. ¿El motivo? Un congreso, es un congreso literario en realidad, se llama Ecos y Resplandores de la Cultura Helénica en el teatro hispánico de los siglos XVI en adelante. Claro. ¿Y la naturaleza del congreso es qué? Que ustedes tienen, ¿a qué se va? Es un congreso internacional y yo concretamente trabajo una obra de Leopoldo Marechal, un escritor argentino, que se llama Antígona Vélez. Yo hacía mucho, había hecho un trabajo comparando la cuestión de la piedad, eso lo hago desde el análisis del discurso, el tema de la piedad en ambas obras. Y bueno, me circunscribo concretamente a la de Marechal, a partir por el argumento de la obra del tema del culto de los muertos. ¿Culto a los muertos? Sí. Porque en la obra se plantea el conflicto entre la ley del Estado y la ley religiosa. Desde más que la concepción griega es más de leyes. Y por temor a los dioses que no castiguen si es que no seguimos las leyes. Y justamente en la Antígona de Sófocles se plantea esto, o sea, hay un mandato político y uno de los personajes, Antígona, transgrede ese mandato para seguir fiel a las leyes divinas consideradas desde su mirada como superiores. En la de Marechal hay una vuelta porque prima más el cumplimiento, más por amor que por la ley. Claro, más el sentimiento. Más el amor a Dios, y el amor a los pero entonces no basado tanto en el mandato cultural, diríamos, sino más bien en lo que uno ha sentido. Claro, pero justamente en esta obra se nota esa contradicción, porque de algún modo quien da la orden de que no se entierre a uno de los personajes porque fue traidor a la patria, si se quiere, siente pesar por tener que hacer cumplir la ley, pero desde su posición como gobernante tiene que hacerla imponer. Y su sobrina
que es Antígona quien transgrede esta regla, porque se va y entierra a su otro hermano. O sea, uno luchaba a favor de su tierra y el otro en contra. Y para Antígona los dos tenían que tener el mismo derecho, porque es algo que tiene que ver con un mandato cultural, pero más profundo, digamos, por eso te digo, la noción de la piedad es la que sobre la que trabajo. Pero la piedad, ¿de quién a quién? La piedad no entendida tanto como compasión. O sea, hay compasión, pero también es entendida como amo a Dios, a la divinidad, y por eso llevo a cabo este mandato quizás que me viene, pero por tradición y por sentimiento. Demostrando una vez más lo que significa el profesorado en letras, ¿no? Porque piedad y compasión muchas veces son sinónimos, sí, para la gran mayoría, pero en una clase mínima, la profesora Alexandra Rey mostrándonos cuál es la diferencia entre uno y otro. Gracias por venir, y no será la primera vez, seguramente. Bueno, muchas gracias. ¿La pasó bien? Por la paciencia. No Perfecto. Fue tan difícil, ¿no? No tanto. Estamos incursionando. Sigue ¿no? lentamente. Me parece bien. La profesora Alexandra Rey con nosotros.